Bueno, y continuamos en esta tarde. Les agradecemos muchísimo a todas las personas que ya se encuentran en el salón para inicial y les damos la bienvenida nuevamente a las personas que están conectadas por streaming por seguir conectados a esta séptima edición del CLOC, del Curso Latinoamericano de Oncología Clínica. Seguimos con la mesa de melanoma y en esta ocasión será liderada por el doctor Javier Cuello. El doctor Javier es oncólogo clínico de la Clínica Vida en Medellín y actual participante de la Junta Multidisciplinaria de Dermatología Oncológica. Cada uno de estos ponentes va a tener 10 minutos para hacer su presentación y al final va a haber 10 minutos más para discusión. Y como saben, van a tener un reloj que les va a ir avisando y si no, vamos a tener una alarma que también les va a recordar que el tiempo terminó para ir cumpliendo con la agenda de esta tarde. Muchísimas gracias. El doctor Javier Cuello, le damos la bienvenida. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la organización del CLOC por la invitación a coordinar la mesa de melanoma. Después de el anhelado almuerzo, espero que puedan quedarse un poco concentrados, principalmente porque vamos a tener unas presentaciones de lujo en relación con una controversia que existe hoy en día en melanoma temprano y es precisamente neoadyuvancia versus adyuvancia. Cabe recordar que tendremos al final de las primeras dos presentaciones un corto espacio para la discusión, entonces los invito a que puedan hacer sus preguntas para que se animen a participar. Cada expositor va a tener cerca de 10-15 minutos para literalmente apoyar férreamente su decisión y para iniciar este bloque de conferencias y recordando que mañana es el Día Internacional de la Mujer, primero a las mujeres, tengo el orgullo de presentar a la doctora María Alejandra Bravo. Ella es hematoncóloga e investigadora en la Fundación CETIC en Bogotá y nos hablará sobre el tratamiento neoadyuvante en melanoma. Bienvenida, María Alejandra. Bueno, pues Ray ahorita me decía que yo estaba muy fresca y pues estoy muy fresca por varias cosas. Después de almuerzo y contra Mauricio Lema, pues ya uno dice, pues relajados, ¿qué más podemos hacer? Entonces empecemos sin más preámbulos, estos son mis conflictos de interés, vamos a hablar un poquito del por qué pensamos en adyuvancia en melanoma, el soporte desde la fisiopatología, la evidencia disponible y algunas conclusiones. Entonces ya desde hace mucho tiempo venimos hablando en melanoma cuando tenemos el diagnóstico de tratamiento sistémico para los pacientes con enfermedad metastásica, la primera vez que hablamos de inmunoterapia incluso en el escenario de tumores sólidos, posteriormente se pasa al escenario adyuvante, pero ¿por qué necesitamos hablar de adyuvancia en melanoma? Pues la razón es porque todavía tenemos una necesidad clínica insatisfecha. Específicamente, si hablamos de nuestros pacientes en estadio 3, vemos que tenemos una diferencia muy grande con pacientes en el estadio 3A que tienen menos de infiltración de 1 milímetro, en el que realmente tenemos unas sobrevidas muy grandes, cercanas o superiores al 90%, y esto pasa a los pacientes de 3D hasta 32%. Tenemos desde hace mucho tiempo los resultados de los estudios tanto con enfermedad, con tratamientos dirigidos, con inhibidores de BRAF/MEK y también para el CheckMate 238 y para el tratamiento con pembrolizumab, en el que vemos que la sobrevida de estos pacientes, si bien es cercana al 71%, pues no son estadísticamente significativas. Entonces nos preguntamos qué pasó, por qué no son estadísticamente significativas si cuando hablábamos de la enfermedad metastásica, estos tratamientos, a hoy ya tenemos los resultados de 10 años del CheckMate 067, del Keynote 006 y son resultados increíbles. Sabemos que las supervivencias a 10 años de melanoma específico pueden ser cercanas o superiores al 50%. Entonces, ¿por qué esto no pasó en adyuvancia? Y podríamos decir varias cosas. Uno, que ese tratamiento sistémico es tan bueno que al final los pacientes que recaen logran ser rescatados y al tener la exposición al brazo que antes era el de la exposición a tratamiento en adyuvancia, pues van a tener unos desenlaces muy positivos con respecto a su sobrevida libre de progresión y a su sobrevida global. O la segunda, porque realmente lo que tenemos que pensar es que la respuesta está en la adyuvancia. ¿Y por qué pensamos en esto? Tal vez porque la respuesta patológica nos va a dar un tipo de subrogado de la sobrevida global y porque es importante que expongamos a el tumor y a las células inmunes cuando el microambiente tumoral está intacto, antes de que hagamos cualquier intervención. De eso venimos hablando desde hace mucho tiempo, más o menos en el 2019 sale este artículo en el que se exploraba qué es importante de esto. No solamente estamos exponiendo el sistema inmune a un ambiente
intacto del tumor, donde vamos a hacer la presentación antigénica, donde vamos a expandir los clones que están dentro de las células tumorales, y al matar esas células tumorales estando el tumor in situ, vamos a hacer una liberación de epitopes sistémicos que pueden incluso llegar a hacer que las células T que ya existen en el tumor se expandan no solamente en el tumor, sino en sangre periférica, y que se puedan activar subclones que no estamos viendo en el ambiente, sino que no estamos viendo propiamente en el ambiente tumoral. Finalmente, esto lleva a que después de que yo remueva el tumor, tengo una gran cantidad de linfocitos T que me van a ayudar a controlar las micrometástasis y que van a permitir que generemos memoria para que estos pacientes, incluso muchos de ellos, puedan llegar a ser sobrevivientes a largo plazo o estén curados de la enfermedad. Entonces, esto viene de otros tumores en mama, que saben que también me gusta mucho mama. La exposición dentro del tumor quieto a anti-PD1 o anti-CD137, como podemos ver acá, cambia de forma significativa la respuesta que tienen estos ratones. Entonces, si nosotros analizamos estos pacientes, estos ratones que fueron expuestos a PD1 y CD131, tienen mejores desenlaces en cuanto al porcentaje de sobrevida cuando son expuestos en neoadyuvancia a cuando son expuestos a adyuvancia. Y ojo que es importante la cirugía, porque si analizamos cuando no existe cirugía, este resultado no va a ser positivo. Entonces, todo esto viene de la expansión que tenemos de estos linfocitos, no solamente en el tumor, sino en sangre periférica. También tenemos resultados positivos en glioblastoma con el uso de pembrolizumab, mostrándonos que esta exposición, cuando el tumor está dentro del cuerpo, nos da mejores desenlaces en sobrevida libre de progresión y en sobrevida global. Y específicamente en melanoma hay muchos estudios. Este es uno de los primeros, es un estudio que no tiene un brazo comparador, pero al exponer a los pacientes a nivo-IPI y posteriormente hacer la resección del tumor, vemos cómo tanto en los respondedores como cuando analizamos los respondedores versus los no respondedores, la cantidad de linfocitos T y su expansión es mucho mayor en aquellos pacientes que fueron expuestos al tratamiento previamente, y por lo tanto este incremento en la cantidad de linfocitos T, tanto en el tumor como en sangre periférica, lleva a que tengamos mejores desenlaces en la sobrevida y en la sobrevida global de estos pacientes. Con pembrolizumab tenemos un estudio pequeñito en la Universidad de Pensilvania y podemos ver cómo se expanden los linfocitos CD8 cuando son pretratamiento y posterior al tratamiento, tanto en sangre periférica como en el tumor. Entonces, venimos hablando de neoadyuvancia en melanoma realmente desde hace bastante tiempo. Los estudios empezaron con tratamientos dirigidos, como vamos a ver más adelante, y si nosotros analizamos, pareciera que esta exposición a neoadyuvancia es mucho más importante en los pacientes con inmunoterapia que con terapia dirigida. Y esto tiene que ver, como lo hemos visto en enfermedad sistémica, porque si bien tenemos tasas de respuesta muy importantes con la terapia dirigida, que pueden ser cercanas al 50%, esta respuesta se pierde rápido. Es decir, que son pacientes que eventualmente van a terminar recayendo de forma mucho más rápida, y por eso pareciera importante que lo tratemos específicamente con inmunoterapia en este escenario. Como les decía, uno de los primeros estudios fue específicamente con terapia dirigida. Este estudio se tuvo que cerrar porque éticamente no era correcto, cuando vemos los desenlaces, que no se expusiera a neoadyuvancia, específicamente acá con tratamiento dirigido, a los pacientes con estos melanomas estadios 3. Es importante también que tengamos en cuenta que el brazo comparador de estos estudios del Standard of Care para el 2014 seguía siendo el interferón, la observación o en algunos escenarios la radioterapia. Si hablamos específicamente de los dos estudios que ahorita vamos a exponer, en los que con forma contundente vamos a demostrar que la neoadyuvancia es la estrategia ideal para aquellos pacientes que tienen melanomas en estadio 3, tenemos con pembrolizumab el fase 2 del SWOG 1801 y el NADINA con nivo-IPI. Recordemos que el NADINA viene precedido del Opacin-Neo y del Prado, donde logramos establecer que también podemos utilizar dosis de nivo-IPI que no son las que usualmente utilizamos en el contexto de enfermedad metastásica, y también logramos establecer que los pacientes que no tienen una respuesta y aquellos que tienen una respuesta parcial, en definitiva sí tienen que tener tratamiento adyuvante. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso, porque en los pacientes del Prado que no tenían una respuesta completa y tenían una respuesta parcial y se dejaban en observación, eran pacientes que tenían recaídas más altas. Entonces, eso aprendimos de esos estudios. Vamos a hablar de cada uno de ellos rápidamente porque pensé que eran 15 minutos, pero son 10. Entonces, en el SWOG 1801 tenemos pacientes estadio 3B hasta 4 que sean potencialmente resecables. Les damos tratamiento, perdón acá,
con pembrolizumab por 3 ciclos en el brazo de la intervención, posteriormente cirugía y posteriormente 15 ciclos de pembrolizumab, y en el brazo comparador tenemos la cirugía y posteriormente la exposición a la inmunoterapia con pembrolizumab. Los resultados del estudio pues son claros, tenemos una sobrevida libre de progresión que favorece claramente la intervención con la neoadjuvancia, un hazard ratio de 0.58, y aunque la sobrevida global, porque estamos hablando que necesitamos mucho más seguimiento para tener datos contundentes en sobrevida global, no es significativa estadísticamente, empezamos a ver que parece que ya empieza a mostrarnos una diferencia numérica importante. Específicamente para el NADINA, nos lo presentaron el año pasado en ASCO, resultados muy contundentes para pacientes estadio 3, que eran expuestos a terapia con nivo-ipi por 2 ciclos, como dijimos, las dosis a 1 miligramo por kilogramo del ipilimumab y 3 miligramos por kilogramo del nivolumab. Esto lo logramos aprender del opacineo y del Prado, que vimos que eran resultados positivos. Y finalmente entonces estos pacientes, después de la exposición y una resección específica de los ganglios linfáticos índices, podían ser llevados a diferentes estrategias de acuerdo a su respuesta. Como habíamos visto, aquellos pacientes con respuesta patológica completa o mayor, con menos de 10% de células tumorales viables, podían quedarse en observación y seguimiento. Todos los pacientes que tuvieran de 10 a más células patológicas en el espécimen quirúrgico tenían que ser llevados a una estrategia adyuvante posterior, ya fuera con nivolumab si eran BRAF wild type o con una terapia dirigida específicamente si eran BRAF mutado. Y esto lo hemos visto en otros tipos de tumores, en mama hoy en día lo hacemos. Hombre, si yo tengo una alteración específica que puedo targetear después de que vi que la exposición previa a inmunoterapia no me servía, pues ¿por qué no lo hago? Y es muy importante que podamos tener esta posibilidad con los pacientes BRAF mutados que son expuestos al NADINA. Y el brazo control, donde simplemente hacemos la resección y posteriormente damos el tratamiento de inmunoterapia. Los resultados son contundentes, un hazard ratio de 0.32 a favor de la sobrevida libre de enfermedad para aquellos pacientes que eran expuestos a la exposición del NADINA, y si analizamos las respuestas patológicas mayores son cercanas al 60%, mucho mayor que las respuestas radiológicas. Las respuestas radiológicas suponían que había una cantidad un poco mayor de pacientes con enfermedad estable, que finalmente cuando se analizan en el espécimen patológico son respuestas patológicas completas o mayores, y vemos claramente cómo aquellos pacientes que logran esas respuestas van mucho mejor y cómo tenemos un grupo grande de pacientes en los que todavía tenemos que aprender qué hacer para mejorar su sobrevida. Estos son los resultados actualizados que nos dieron en ESMO del 2024. Seguimos teniendo un hazard ratio de 0.32 para aquellos pacientes que eran expuestos al NADINA, y nos dieron los datos iniciales de la sobrevida libre de enfermedad a distancia, donde seguimos teniendo una contundente mejoría en los desenlaces, y veamos que aquellos pacientes que tenían exposición a neoadjuvancia tenían menos recaídas locales y menos recaídas sistémicas. Esto es cierto, y nos empezaron también a dar datos para aquellos pacientes en el subgrupo 3B y para aquellos pacientes en el subgrupo 3C. Y esto es importante porque ahorita vamos a contar un poquito de nuestra experiencia, muy pobre todavía, de muy pocos pacientes que hemos expuesto a esta estrategia, y es importante saber qué porcentaje de pacientes estaban en qué estadio. Solamente teníamos un 5.2 y 3.8% en el estadio 3D. Entonces tenemos que escoger bien a los pacientes que vamos a llevar esta estrategia, porque muchas veces nosotros en nuestro medio vemos pacientes con enfermedades muy voluminosas que queremos darles esta ventaja de la neoadjuvancia, pero tal vez ya tienen enfermedad en un estadio mucho más avanzado. Entonces un poco la pregunta es, back to the future. Tenemos datos importantes de cómo antes intentábamos emplear estrategias como el interferón en enfermedad no adyuvante y parecía que iba mejor que en enfermedad adyuvante, pero pues nos devolvimos. Y creo que hoy tenemos una clara resumen tanto de la fisiopatología como de los datos clínicos de por qué es importante que empleemos estrategias como la neoadjuvancia. Si nosotros exponemos a las células del sistema inmune a la inmunoterapia con el microambiente tumoral intacto, vamos a lograr tener más expansión intratumoral y en sangre periférica, no solamente de los que ya están dentro del tumor, sino de aquellos que son subclones no dominantes por la liberación de epítopes en sangre periférica. Y esto va a ser muy importante para la memoria y para detectar micrometástasis después de que nosotros saquemos el tumor con la intervención quirúrgica. Entonces, les quería contar esto. Esto no es para que el doctor Mauricio crea que ganó, simplemente tenemos que escoger mejor a nuestros pacientes. Esta es nuestra corta experiencia. Como podemos ver, en la mayoría hemos utilizado NADINA. Hemos utilizado NADINA en la dosis usual que nos expone el NADINA a 1 miligramo por kilogramo del ipilimumab, y tuvimos en un paciente progresión lentiginoso acral. Tuvimos en otro paciente una no respuesta
y en otro paciente una no respuesta, ambos estadio 3D y 3C utilizando el Nadina, y una paciente con un melanoma cutáneo, estadio 3A, en la que le dimos pembrolizumab porque era una paciente de 84 años. Y dijimos, bueno, queremos evitar los efectos adversos de la inmunoterapia combinada. Esta paciente tuvo una respuesta patológica completa y mayor. Entonces, finalmente, acá no es decir que no debemos utilizar neoadjuvancia porque ya vimos toda la evidencia que nos lo apoya. Acá lo que tenemos que escoger es que sabemos en la enfermedad metastásica que nuestros pacientes con melanoma lentiginoso acral tienen una biología diferente y es una necesidad clínica insatisfecha en melanoma en general. Entonces, tal vez en nuestros pacientes lentiginosos acrales, que los datos que tenemos en CETIC es que pueden oscilar alrededor del 37-40%, aún nos falta saber qué hacer en estos pacientes. Y que en definitiva, como vimos que los pacientes 3D estaban tan poco representados en el Nadina, de pronto son pacientes en los que nos tenemos que preguntar si la neoadjuvancia es la mejor estrategia para ellos. Debemos seleccionar muy bien a nuestros pacientes. En modo de conclusión, entonces, finalmente, si nosotros vamos a exponer a nuestros pacientes de aquí en adelante a tratamientos neoadjuvantes, tenemos que escoger mejores biomarcadores. Hay análisis muy interesantes del Nadina de firmas como el interferón. Los pacientes con firma de interferón alta podrían incluso llegar a omitir la inmunoterapia combinada y tienen excelentes respuestas con inmunoterapia monoterapia. Y también preguntarnos cómo hacemos para activar a nuestros pacientes con enfermedad lentiginosa acral. Sabemos que en los desenlaces de la enfermedad de estadio 4 hay algunos muy positivos cuando se combina la inmunoterapia y un estudio fase 2 de un solo brazo de camrelizumab con apatinib, entonces tal vez la combinación con otras vías podría llegar a ser interesante. Si hablamos de qué tenemos en inmunoterapia hoy en neoadjuvancia, tenemos que hacerla con inmunoterapia. Los estudios que combinan la inmunoterapia con la terapia dirigida han sido negativos hasta el momento. El neotrío, el neotin son negativos, si bien es cierto que logran tener respuestas patológicas que siguen oscilando alrededor del 50%, esto viene a expensas de mayor toxicidad y no nos están mejorando los desenlaces que ya tenemos o con el SWOG o con el Nadina. A hoy no podemos decir que los pacientes que tienen una respuesta patológica completa o mayor deban quitárselas absolutamente la adjuvancia. Esto es algo que debemos seguir explorando y tal vez necesitamos mejores maneras de seguir a estos pacientes. Hay estudios que vienen en curso con DNA circulante tumoral, con estas firmas específicas de estos pacientes para saber cuándo en el momento de reaparecer este DNA circulante positivo debemos hacer intervenciones e incluso pensar si los pacientes que tuvieron una respuesta parcial deberían beneficiarse de estrategias de adjuvancia como por ejemplo pembrolizumab más la vacuna específica de mRNA específica para cada paciente y su tumor. Los pacientes que no tienen una respuesta patológica completa o mayor deben tener adjuvancia. Y esta adjuvancia, ya sea con inmunoterapia más vacuna de mRNA o en los pacientes BRAF mutado, la posibilidad de utilizar el tratamiento dirigido específico para esto. Finalmente, entonces, con esto podemos decir que los datos clínicos y fisiológicos del tumor nos dicen claramente que tenemos que utilizar la neoadjuvancia para nuestros pacientes con melanoma estadio 3. La respuesta patológica completa, los desenlaces de sobrevida libre de enfermedad y de sobrevida libre de enfermedad a distancia que nos dan el Nadina son suficientemente fuertes para que esta sea nuestro standard of care más adelante. Y tenemos que tener presente que todavía tenemos necesidades clínicas no satisfechas, como nuestros pacientes con melanoma lentiginoso acral, en los que en definitiva todavía tenemos una deuda muy grande porque no sabemos muy bien cómo mejorar y cómo hacer que estos tumores, que parecen ser mucho más fríos que los melanomas cutáneos, puedan beneficiarse de estrategias como las que estamos empleando ahora. No sé si me pasé terrible. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Bravo, por su excelente presentación. Mauro, lo siento, te la pusieron muy difícil. Es un regalo de RAI. A continuación nos acompaña un profesor muy estimado por todos, un grande en la oncología nacional, creo que admirado por muchos de los que estamos acá, el doctor Mauricio Lema, es hematoncólogo, director médico de la clínica Astorga en Medellín y docente de la Universidad CES en la cátedra de oncología. El doctor Lema nos hablará sobre los tópicos más importantes de la adyuvancia en melanoma y precisamente va a apoyar la decisión de adyuvancia en melanoma, la contraparte de lo que ha expuesto la doctora María Alejandra. Mauro, bienvenido. Gracias, Javier. Muchas gracias por la invitación. Gracias a RAI por invitarme a perder en este debate. Yo quedé casi persuadido con la presentación espectacular que acabamos de escuchar sobre neoadyuvancia. O sea, la doctora Bravo se fajó. Sí, incluso pensé que iba a tener una pelea con ella.
llegó un momento en el que pensé que iba a tener una pelea, pero cuando oí la conclusión, dije, ah, no. Ella concluyó, la neoadyuvancia va a ser el estándar de tratamiento. O sea, la conjugación de ese verbo ahí es increíblemente, llamémoslo así, profética. Nos acabó de decir que va a hacerlo, o sea, no es. No es, ¿cierto? Y tenemos que arrancar de la primera tesis, ¿cierto? Para poder cambiar estándares de manejo, pues en estas enfermedades se estila basarse en estudios fase 3. ¿Ok? Los fase 2, muy interesantes, todos ellos, son generadores de hipótesis, pero no deberían modificarnos el tratamiento. Y ahí acabamos de acabar con el 50% de la literatura. ¿Sí? Entonces, veamos qué tiene la terapia adyuvante en melanoma. ¿Por qué necesitamos hacer terapia adyuvante en melanoma? Como ella lo dijo, las etapas 2B, 2C, 3B, 3C, 3D, no les va bien con solo la cirugía. Necesitamos algo más que eso. Tenemos más del 10% de recaída y probablemente necesitamos mejorar eso. Entonces, una cosa que no nos contó, ¿qué se hace con etapas 2? Las etapas 2 también existen, ¿sí? Los de más de 4 milímetros. Para eso hay 2 estudios, eso sí, fase 3, ¿cierto? El Checkmate 76K y el Keynote 716. En esos pacientes que tienen pronósticos probablemente malos, con melanomas gruesos, con ganglios negativos, se ha analizado la incorporación de inmunoterapia con pembrolizumab, que muestra una ventaja en la supervivencia libre de recaída, que es absolutamente incontrovertible. En cambio, cuando se usa con nivolumab, se encuentra que efectivamente también se encuentra una ventaja incontrovertible en la supervivencia libre de recaída en ese grupo de pacientes. O sea, hay evidencia fase 3 para melanomas gruesos, etapa 2. Yo creo que no hay como mucho problema, no hay beneficios en la supervivencia global, pero hay que entender que esos estudios no fueron diseñados para mirar eso. Y si no son diseñados para mirar de eso, no tenemos que criticar a los estudios que no lo encuentran. Muy bien. ¿Y cuál es la toxicidad? ¿Cuál es el precio que se paga? 10 a 17%, dependiendo del estudio, como lo ven en el extremo derecho de la gráfica, ¿sí? De toxicidad grado 3. Una toxicidad manejable. Entonces, eso está incorporado en las guías de la NCCN, nosotros todavía pues probablemente no tenemos. ¿Qué pasa con los estadios 3 y 4 resecados? El punto donde se dedicó toda la charla anterior. Y encontramos que tenemos 5 estudios fase 3 de inmunoterapia moderna. Tenemos inmunoterapia vieja, pero también tenemos inmunoterapia moderna. Tenemos 5 estudios que todos ellos, el ICOG 1609 mostró que dosis equinas de ipilimumab, de esas que nadie usa porque pues no hay quien lo pague, sí, mejoraba no solamente la supervivencia libre de recaída, sino la supervivencia global, comparado con un estándar que en ese entonces era activo, que era el interferón de altas dosis. O sea, sí ha habido evidencia en etapas 3 de beneficio con alguna maniobra de inmunoterapia en supervivencia global. Y eso está demostrado. En el EORTC, el estudio europeo, también con dosis altas de ipilimumab en pacientes con un estadio un poquito con menos carga tumoral, que incluía etapas 3A hasta etapas 3 con más de 1 milímetro de extensión en el ganglio, también se encontró, comparado contra placebo, que mejoraba la supervivencia libre de enfermedad, la supervivencia global y la supervivencia libre de recaídas, y esto es un estudio que es francamente positivo. En el CONVI-AD, los pacientes que tenían BRAF mutado tenían una reducción del 50%, 53% para ser más exacto, en la tasa, en la probabilidad de recaída,
un beneficio que así se ha mantenido a los 5 años de seguimiento, y pese a que llevamos 8 años de tratar de ver si eso mejora la supervivencia global, no lo hemos encontrado, pero eso no era el desenlace principal de ese estudio. Ya con pembrolizumab tenemos el Keynote 054, que muestra un beneficio comparado contra placebo del 43% en pacientes con estadios 3. Estos son estudios fase 3. Y si miramos el Checkmate 238, que tiene pacientes con bastante carga, estadios 3 y hasta 4, bastante voluminosos, la adición de nivolumab mejora comparado con el ipilimumab. Recuerdan que el ipilimumab mostró beneficio en supervivencia global y el nivolumab mostró beneficio sobre el ipilimumab, que había mostrado beneficio en supervivencia global. Entonces, no tenemos uno que tenga nivolumab contra placebo, porque ellos pensaban que no era ético. Solamente los que hicieron con pembrolizumab pensaban que era ético no usar un control en el brazo control. Y con seguimiento a 4 años, que todavía funciona. Ahora, ¿qué pasa? Cuando uno mira todos los estudios con ipilimumab, encuentra que tiene uno alta toxicidad. Y esto fue lo que mi ChatGPT me construyó para preparar esta charla, en donde se ve la alta toxicidad de los diferentes estudios que tienen ipilimumab, y por eso no se estudia. Y si reunimos todo esto, encontramos que ahí están todos los estudios, cada uno tiene sus características, peculiaridades. Lo que está en rojo es lo que me llama la atención como extraño: dosis altas de ipilimumab, hazard ratios, que es para la supervivencia libre de recaída, que son mejores cuando no hay brazo, cuando el brazo es placebo. Las supervivencias libres de recaída son mejores que cuando hay un brazo, un control activo, pero todos son estudios francamente positivos. Y las toxicidades, siempre y cuando no tengan ipilimumab, son por debajo de 20%, cuando tiene ipilimumab es por el orden de 40%. Obviamente hay mucho que trabajar, hay que tratar de encontrar cómo logramos salvar a esos pacientes que van a recaer independientemente de la adyuvancia, y sabemos que quienes tienen efectos adversos y quienes les va mejor que los que no tienen efectos adversos. Ya vimos todo lo que nos dijeron sobre la neoadyuvancia en melanoma, ¿cierto? Hay un episodio de Seinfeld, pero lo que no nos dijeron es que no hay ningún estudio que compare neoadyuvancia con adyuvancia. No, o sea, tenemos estudios híbridos, pero propiamente pura neoadyuvancia contra pura adyuvancia no hay. Entonces, yada, como dirían ahí, ¿cierto? Zilch, ni uno solo. Y el SWOG 1801, que es pues el Exhibit A, ¿cierto? La prueba fundamental con la que uno trata de vender el concepto de neoadyuvancia, es un estudio fase 2. Está en el New England, yo sé, pero es un estudio fase 2. Y técnicamente no es un estudio de neoadyuvancia solamente, es un estudio de neoadyuvancia, es perioperatorio. Entonces, pues hasta realmente la pregunta que uno tiene que hacerse ¿es eso realmente un estudio de neoadyuvancia? Y nos entramos al estudio NADINA. El NADINA ya lo vimos, no voy a entrar en detalles porque seguramente ya he agotado todas las características. Ustedes ya lo oyeron, ¿cierto? Entonces es como la pelea del martillo contra el vaso, ¿sí? En donde el martillo es el brazo de nivolumab más ipilimumab contra el brazo, ¿sí? Y después, dependiendo de cómo le vaya a la persona, ya sabiendo la patología que tiene, le deciden la mejor estrategia adyuvante. O sea, eso es lo que hace ese estudio. Le da una droga bien intensa y después se fija si sí le sirvió, y si no le sirvió, le da la primera línea metastásica. Le da la adyuvancia adaptada. Qué pena, ¿cierto? Me equivoqué. En cambio, el brazo control es la pelea del vaso contra el martillo, ¿cierto? El nivolumab simplemente es, opérenme y después le doy el nivolumab y si funciona, funcionó. ¿Cierto? Ustedes saben cómo es la pelea del vaso y martillo, o el martillo contra el vaso. ¿Quién se quiebra? Siempre se quiebra el vaso, ¿cierto? Y es que resulta que en realidad, pues sí, el estudio es positivo, con un hazard ratio maravilloso, con 29% de toxicidades grado 3.
o 4. ¿Sí? Eso no se mencionó, o yo no lo escuché. ¿Sí? Estamos hablando de enfermedad curable con 29% de toxicidades grado 3 o 4. ¿Quién se aguanta eso? No muchas personas. ¿Sí? Y pues sí les va mejor cuando tienen respuesta completa. Y aquí está la diapositiva de toda la evidencia fase 3 que hay para estudios neoadyuvantes en melanoma. Uno, que no es neoadyuvante, primero, y dos, es lleno de problemas. Y es como esta peleita, ¿cierto? Ustedes vieron a este señor, ¿sí? Y dice lo siguiente, Zelensky dice, I have the evidence of benefit in very long medium follow-up, seguimiento a largo plazo. Y esta otra porquería dice, yo tengo IPI, Nivo, Dabra, Trame, me doy cuenta cuál fue el outcome que tuvo en el paciente, ¿cierto? Y un seguimiento bien cortico para que no se note que esto después se ecualizan. O sea, esencialmente es una pelea que realmente es desigual, no la compañía española, ¿cierto? Y básicamente yo tengo bajas toxicidades grado 3 o 4 y este otro le dice, you are in no position to tell me, ¿cierto? Que 29% de toxicidades grado 3 o 4 son demasiados en un entorno adyuvante y neoadyuvante, por Dios. 29%, uno de cada 3 van a tener toxicidades que realmente uno consideraría inaceptables. Y además, yo le voy a comprar sus minerals para que usted pueda pagar mi IPI, porque es que el ipilimumab no es propiamente gratis, ¿sí? No es barato. Entonces, si usas todo lo que tienes, obvio, a corto plazo te va mejor. Conclusiones, Nivo, Pembro, Dava o Trame funcionan en etapas 3 adyuvantes, eso está demostrado, mejoran los desenlaces, Nivo o Pembro mejoran en melanomas, thick melanomas, etapas 2, Nivo más IPI neoadyuvante, un solo estudio fase 3, corto seguimiento, alta toxicidad, estándar, no es estándar. ¿Que será estándar el futuro? Posiblemente, pero en este momento, hoy en día, 2025, no. Y si ustedes van a votar, ¿cierto?, sobre este punto, ustedes deben votar claramente, y me gusta eso, por Ucrania. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio, por tu excelente presentación. Sabía que ibas a dar la talla. Yo no sé si vieron el Mauricio lleno de rabia y de pasión también. Vi también un Herodes en algún momento. Pero bueno, yo invito al doctor Guillermo de Velasco también para que nos acompañe en una corta sesión de discusión que vamos a tener con los panelistas. También para que se anime parte del auditorio a participar. Tenemos entonces estos dos lados, de estas dos caras de la moneda en melanoma temprano, neoadyuvancia versus adyuvancia. Yo tengo una pregunta para los panelistas y es precisamente el estudio PACIN-NIO nos hablaba que existe una alta correlación entre la respuesta patológica del ganglio marcado y la respuesta patológica de la lesión primaria. En aquellos pacientes que logran una respuesta patológica del ganglio marcado, es muy probable que también tengan respuesta patológica en el primario. ¿Consideran ustedes, con base en la evidencia actual de neoadyuvancia, con todo lo que nos ha comentado Mauricio también, creen que esos pacientes que logran respuesta patológica del ganglio vale la pena ir a operar esa lesión primaria, sabiendo que muchas veces la resección del primario implica una resección muy amplia, muchas veces con amputaciones? ¿Consideran esto válido teniendo en cuenta los resultados a día de hoy en OPACIN? Yo creo que los resultados son, la población que logra esto, si bien fue la mayoría de los pacientes, tanto en el OPACIN como en el OPACIN-NIO, como en el Prado, como en el NADINA, no nos permite quitar en este momento la cirugía como un estándar de tratamiento. Y lo veíamos en la fisiopatología, con las cosas que mostramos en mama, angioblastomas, la respuesta definitiva la da que tú después remuevas el tumor. Es bien importante la expansión intratumoral de los linfocitos T en sangre periférica y esto nos va a ayudar, pero si nosotros no quitamos el tumor, finalmente podemos tener mecanismos en los que se vuelvan exhaustas esas células T
y podamos tener recaídas posteriores más grandes del tumor. Entonces, a hoy, estrategias, si bien es cierto, en las que nosotros podemos dejar en respuestas patológicas completas, en observación y no hacer tratamiento adyuvante, la cirugía sí que sigue siendo un pilar del tratamiento para los pacientes que fueron expuestos a adyuvancia. Totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que a día de hoy no podemos, o sea, yo creo que vamos construyendo la evidencia en base a los estudios, más allá de que sean fases 2, no voy a meterme aquí a fases 3, pero creo que a día de hoy no podemos evitar esta cirugía. Es decir, que hasta que no tienes la seguridad de tener una respuesta patológica completa, no, sobre todo a la hora de plantear cuál va a ser el próximo tratamiento y si precisas hacer algún tratamiento adicional, ¿no? Entonces yo creo que en ese margen necesitamos seguir haciendo lo que veníamos haciendo, independientemente de cómo o no vaya a ser mutilante. Normalmente en estos casos yo creo que el problema es que la experiencia que tenemos quizá es diferente, ¿no? En España tendemos a tener mucho más estadios localizados, es decir, que el 90% son estadios 1 de los melanomas que vemos, muy poquitos pacientes en estadio 2, ocasionalmente, pero muy ocasionalmente vemos pacientes con estadios 3D o 3D, que esto depende de cómo de accesible sea a los pacientes. De tal forma que en este contexto yo te diría que mi experiencia es totalmente la contraria, es decir, que el 90% de los pacientes comentados en el comité van a ser estadio 1. Entonces yo creo que esa es la perspectiva. Pero la recomendación que hace alguien en una situación de un paciente con un tumor muy avanzado, etcétera, a pesar de que a priori parece que la respuesta vaya a ser completa, hay que confirmarla. Perfecto. Actualmente, digamos que en el escenario temprano, esos pacientes resecados ya tenemos indicación de adyuvancia desde el estadio 2B en adelante. En realidad, a día de hoy, ¿vale la pena conocer el ganglio centinela si sabemos que a partir del 2B en adelante ya le vamos a dar adyuvancia? No sé qué opina Mauro. Pues yo opino, de todas maneras, hay un valor como de clasificación para tratar de establecer cuál es la verdadera etapa de la enfermedad, pero pues no tendría ningún problema con una discusión con el paciente definir que no hacer un ganglio centinela. No estoy seguro que un cirujano de tejidos blandos estaría de acuerdo con esa decisión, pero probablemente me podría dar más información de naturaleza pronóstica más que cualquier otra cosa. De acuerdo, yo creo que a día de hoy el centinela sigue siendo una información pronóstica, Sí. De hecho es una de las primeras señales también de recaídas en los pacientes, y yo creo que conocer de cierta manera hacia dónde migró ese centinela es una de las estrategias que uno tiene como vigilancia tanto clínica como radiológica. A pesar de eso, yo creo que vale la pena seguir haciendo centinela como un estándar de tratamiento, a pesar de que los pacientes entrarían a tratamiento adyuvante. Pregunta por acá, Milton. William tenía una pregunta. Ok. William. Excelente discusión. Pregunta para todos, teniendo en cuenta lo que mencionaba María Alejandra, de tal vez una percepción y una menor respuesta de los acrales a este tipo de terapias, y que en Colombia tenemos, digamos, una mayor proporción de acrales en la presentación de melanoma, ¿la histología jugaría un papel a la hora de seleccionar si dar neoadyuvancia o hacer manejo quirúrgico e ir a adyuvancia después? Pues hasta las casuísticas de los 4 pacientes de María Alejandra, de pronto sí, pero ya después de eso queda uno con temor. Lamentablemente, buscando específicamente en el NADINA, si bien dicen que incluye lentiginosos acrales, no tenemos un porcentaje claro de cuántos pacientes eran incluidos, y en general lo vemos en todos los estudios de inmunoterapia, en todos los estadios de melanoma, estamos subrepresentados con este subgrupo histológico. Yo creo que es una deuda grande que tenemos, y sobre todo en nuestra región, que tenemos tanto de este subtipo, debemos investigar y hacer algo más en estos pacientes, pero en definitiva creo que la respuesta es intentar darles lo mejor que tenemos, y lo mejor que tenemos es dar estas estrategias de neoadyuvancia. Creería importante que si uno discute con su cirujano la posibilidad de que después se vuelva irresecable, como nos pasó con una paciente que nos progresó, y en este sentido creo que estos pacientes tienen que tener PET para que estemos seguros que no vamos a incurrir después en un paciente que ya estás en primera línea de enfermedad metastásica. Esto sería un tema fundamental para estos pacientes, y pues obviamente no tenemos respuestas en cómo podemos mejorar. Como les comentaba, hay un estudio fase 2 muy pequeñito en enfermedad metastásica en los que además de inmuno se combina temozolomida y apatinib, y parece que eso les va
tienen unas sobrevidas globales de 18 meses en melanomas lentiginosos acrales, que es increíble, pero es un fase 2, como dice el doctor Lema. Entonces, una deuda muy grande con los lentiginosos acrales, pero creería que tenemos que seguir apoyando, darles lo mejor que tengamos desde el principio, y en ese caso la estrategia sería en adyuvancia, siempre que tengamos una estadificación clara en el que sepamos que no es metastásico, y siempre que nuestro cirujano sepa que lo va a poder operar y que al final esos son 2 ciclos, ¿no? O sea, no nos vamos a demorar eternidades, pero que esos 2 ciclos no van a hacer que al final sea un paciente que no sea rescatable con cirugía y estemos en el contexto de una enfermedad metastásica. Sí, no, yo estaba pensando que es muy importante los tiempos que manejéis, porque esto Claro, aquí la es una cirugía... cosa que es muy relevante a la hora de cuánto tiempo puedes empezar un tratamiento. ¿Qué quiere decir? Si tú ves a un paciente que consideras que su estadiaje se va a mover entre un T2, entre un 2B, ya tienes una prueba de imagen que tiene un tacto abdominopélvico que no tiene enfermedad, y crees que las posibilidades va a ser de que como mucho tengas un upstaging porque no tienes enfermedad ganglionar a un estadio 3, en ese contexto que tú quieras hacer una neoadyuvancia o una adyuvancia después de hacer la ampliación de márgenes y gangliocentinela, puedes ir planificando. Realmente el manejo es muy diferente, vas a poner 2 o 3 ciclos antes y luego vas a continuar con un tratamiento adyuvante. Entonces, que realmente, pero va a depender mucho de, no retrasaría todo porque tengo que solicitar, por ejemplo, un pembrolizumab para que me lo concedan y entonces no hago el gangliocentinela o no hago la cirugía. O sea, yo creo que son el manejo de los tiempos quizás lo más importante. Y los tiempos son fundamentales, ¿no? Finalmente acá nos dicen de forma muy específica 3 a máximo 5 semanas después de la inmunoterapia neoadyuvante deberíamos ir a la resección. Entonces, de pronto, en medios como en los nuestros, en los que a veces es difícil poder hacer este planeamiento quirúrgico, si finalmente esto me va a retrasar la posibilidad de la cirugía, que sigue siendo el estándar de curación, pues no deberíamos entonces usarlo. Yo creo que los melanomas lentiginosos acrales comparten con los otros melanomas solamente el hecho de que es melanoma, pero no, eso es otra enfermedad. Y las estrategias que nosotros estamos haciendo para eso realmente no aplican. Uno hace lo mejor que puede y seguramente, pues, y con respecto a los estudios fase 2, son absolutamente importantes, y yo quiero que ustedes entiendan y me disculpen que yo estaba defendiendo un punto. O sea, realmente estaba tratando de defender el punto de adyuvancia, pero incuestionablemente hay muchas cosas extraordinariamente rescatables del concepto de neoadyuvancia en melanoma, como lo mencionó María Alejandra. Pues, o sea, realmente eso de que esté el tumor in situ, la liberación de antígenos, de los epítopes tumorales y todo, es realmente muy, muy poderosa. Pero en lentiginoso acral, yo pienso que eso es otra cosa. Se parece más al melanoma uveal que al melanoma cutáneo. Con base en lo que conocemos hoy en día en la evidencia de neoadyuvancia, sabemos que melanoma quizás es una patología donde nos enseña la importancia de la clonalidad sistémica de los linfocitos T bajo el tratamiento neoadyuvante. Bajo ese principio, los estudios muestran estudios que hablan solo de una fase neoadyuvante y estudios que hacen tratamiento perioperatorio. Si bien en melanoma pareciera que no es tan relevante lograr una respuesta patológica completa, a pesar de esa evidencia, ¿creen ustedes que los pacientes que logran PCR posterior al inmuno vale la pena seguir tratando esa fase adyuvante como lo discutimos hoy en día en pulmón también? O sea, ¿esos pacientes les podemos desescalonar la adyuvancia después de haber logrado la respuesta patológica completa? Pues en el NADINA lo desescaloraron. Desescaloraron. Ese 60% que tuvo respuesta patológica completa o casi completa, no requirieron tratamiento adicional. Que es uno de los puntos que pues digamos se argumenta a favor del NADINA en cuanto a también disminuir costos en estos pacientes que logran esta respuesta, pero aún así en la discusión de ESMO del 2024 el autor principal de NADINA dice esto cojámoslo con pinzas y es algo a explorar, porque creo que todavía no tenemos unos mecanismos de seguimiento tan precisos en estos pacientes que nos permitan llegar a identificar una manera rápida de rescatarlos en caso de que recaigan. Como les dije, se están haciendo algo con ctDNA circulante tumoral, pero incluso el autor principal dice, mire, ahora mírelo con pinzas, pero en la mayoría de escenarios, si no hay una toxicidad muy alta a la inmunoterapia, continúe con la adyuvancia con nivolumab, porque es un tratamiento perioperatorio finalmente. Ahí sí es verdad. Pregunta rápida, respuesta rápida.
¿Ipinivo o Pembro en neoadyuvancia? Mauro. Ipinivo. María Alejandra. Depende, depende del paciente. Creo que en pacientes En ausencia de en ausencia de contraindicaciones, Ipinivo. Doctor de Velasco. Sí, yo creo que hay que seleccionar, o sea, que creo que hay hueco para los dos tratamientos y los dos han demostrado un gran beneficio, ¿no? Entonces creo que no es para todo el mundo Ipinivo, pero es verdad que Ipinivo ofrece una ventaja muy grande que es la parte de parar el tratamiento, ¿no? Que yo creo que te da esa información. Pero vamos, que creo que sigue habiendo, que va a haber hueco para los dos, para las dos opciones, tanto Ipinivo como Pembro. Perfecto. No sé si hay otra pregunta en el auditorio. No siendo más, quiero agradecerles a los panelistas, un aplauso para ellos. Y a continuación, y para cerrar este bloque de melanoma, quiero presentar al doctor Guillermo de Velasco. El doctor nos acompaña, él es oncólogo clínico e investigador del Hospital 12 de Octubre en Madrid, España. Es un experto en el manejo de tumores de piel y tumores genitourinarios, y el doctor de Velasco nos hablará sobre lo mejor de melanoma para el año 2024. Bienvenido, doctor. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias, como siempre, al doctor Mané por la invitación y a toda la organización. Es un placer estar aquí con vosotros y voy a intentar, tenía media hora inicialmente, vamos a intentar hacer un poquito más corto, que vamos un poquito ahí justos de tiempo. Y hay parte además de la información que se ha tocado, de tal forma que he dividido la ponencia en la primera parte en los cambios que ha habido en el contexto más perioperatorio y en la segunda parte en la enfermedad metastásica. Bien, lo importante es dónde estamos en el 2025 y qué es lo que ha ocurrido. Y si se fijan, ha habido 3 publicaciones que lo que hablan es de las actualizaciones de todos los estudios de adyuvancia. Esto es clave porque si se fijan, a pesar que sean diferentes comparadores, más o menos lo que estamos viendo es que hay la mitad de los pacientes no van a recaer gracias a la adyuvancia, y esto es con seguimiento a 5 años. ¿Qué es importante de estos estudios y de la sumatoria de todos los datos? Fundamentalmente, y ya se ha mencionado por el doctor Lema, que una de las cosas que esperábamos ver en el año 2024 era qué pasaba con la supervivencia. Y se pensaba que el daratrame iba a ser el primer fármaco dirigido que iba a aumentar la supervivencia global en adyuvancia, y sin embargo ha sido un estudio negativo. Lo mismo ha ocurrido que de momento los datos de tanto Pembro como Nivo no han sido capaces de mostrar este impacto en supervivencia global. De tal forma que hoy, cuando estamos en la enfermedad perioperatoria, lo que uno se da cuenta es que más o menos sabemos que va a haber todavía un 35% de los pacientes que van a recaer a pesar del mejor tratamiento. De tal forma que hay 2 estrategias para mejorar la adyuvancia, y de esto se ha publicado mucho. La primera parte es añadir algo más, y en este contexto tenemos los datos de la vacuna de Moderna. La vacuna de Moderna, que han oído todos hablar de ella, de ARNM4157, que es la V940, que selecciona 34 neoantígenos personalizados para cada paciente, y si se fijan en este estudio, en fase 2, tenemos que estar pendiente del fase 3, que está en marcha y muy cerca de finalizar el reclutamiento, lo que demuestra es que hay un incremento del 20% en el control de la enfermedad, añadiendo al pembrolizumab la vacuna de Moderna. Pero ¿qué pasa? Que la adyuvancia, a pesar de que parece lo más importante, no es lo más importante. A pesar de todo lo que se ha comentado, parece que la neoadyuvancia en el melanoma es en la situación donde tiene quizá los datos más espectaculares. Teníamos los datos del Opacin, se ha comentado los datos del SWOG, donde en el fondo se ha pasado muy por alto, pero este es el estudio más absurdo, que con el mismo fármaco y solo cambiando 3 dosis del fármaco antes de la cirugía consigue el mayor impacto, que se ve con una hazard ratio de 0.58. Piensen lo difícil que es conseguir una hazard ratio de 0.58, y aquí lo único que se hace para conseguir este beneficio es administrar al paciente 3 dosis del pembrolizumab antes de la cirugía. Es decir, que la terapia neoadyuvante en el fondo cambia las reglas del juego, y esto no se había dicho bien. Duplica la supervivencia libre de eventos a 2 años haciendo solo 3 dosis antes de la cirugía. Es decir, que a pesar de lo que se ha dicho y que sea un fase 2, los datos son realmente espectaculares. Luego viene el NADINA, y lo importante del NADINA, y lo estábamos comentando, los datos del NADINA publicados en el New England del 2024, es que la neoadyuvancia puede ser mucho más barata, porque puede ahorrar tratamientos. Es decir, damos 2 dosis de Ipinivo
el 60% de los pacientes nos hace una respuesta patológica completa y se acabó el tratamiento para el paciente. No hay que continuar con un año de tratamiento. Es decir, que el principal cambio que hace el NADINA es que nos ayuda a definir la estrategia. No solo con el downstaging, es decir, el paciente hace respuesta patológica completa, paro el tratamiento, sino que si el paciente es BRAF mutado y no ha hecho una respuesta, complemento el tratamiento con un inhibidor de BRAF. Es decir, que el NADINA nos cambia duración de tratamiento y estrategia del tratamiento, duplicando la supervivencia libre de enfermedad y con un 60% de respuesta patológica completa. Es decir, que son realmente dos estudios que cambian el paradigma en el año 2024. Pero la neoadyuvancia no acaba aquí. Hay muchos más estudios que se están publicando en neoadyuvancia más allá de la inmunoterapia tradicional. Voy a ver si lo pronuncio bien, que este es complicado. El vidutolimod, ¿vale? El vidutolimod y el nivolumab en pacientes de alto riesgo. Ensayo clínico fase 2, neoadyuvancia, melanoma, estadios 3. En este estudio se daban 4 dosis del fármaco. De nuevo, no tenemos brazo comparador, pero las respuestas patológicas completas eran en torno al 60% con esta combinación. ¿Qué es este fármaco? Este es un agonista de TLR9 que realmente tiene una característica muy importante que se ha comentado antes. Cuando se miraba los estudios de microambiente tumoral, lo que demostraba es que había tumores que eran fríos que se convertían en tumores calientes con los agonistas de TLR9. Es decir, que más allá de la inmunoterapia tradicional, con Pembro o con ipilimumab, tenemos nuevos datos de moléculas que pueden transformar el microambiente consiguiendo mayores respuestas patológicas completas. Súper interesante de este estudio, que analizaban el microbioma. Sí, el microbioma, que aquí veo al doctor Zugazagoitia, que es un apasionado de él, el microbioma en este estudio tan pequeñito, lo que se veía es que aquellos pacientes que hacían respuesta patológica completa tenían más bacterias gram negativas, más bacteroides y Escherichia coli en el microbioma cuando se comparaba con los no respondedores que estaban enriquecidos para el gram positivo. Es decir, un estudio muy pequeño con 2 nuevos fármacos que tenemos un nuevo mecanismo de acción que cambia el microambiente tumoral haciendo algunos tumores de fríos a calientes y que además con una correspondencia con el microbioma para entender qué paciente responde más al tratamiento. Otro de los estudios de neoadyuvancia más interesantes, el Daromun. El Daromun, que es una vacuna intratumoral para pacientes con estadios 3, que es una combinación de 2 interleuquinas. La darleuquina, que es una interleuquina 2, y el Fibromun, que es una anti-TNF-alfa. Están los dos combinados con un anticuerpo monoclonal que va dirigido contra la superficie externa del fibroblasto. Este estudio, que tenía datos muy interesantes preclínicos demostrando que había una sinergia entre esta interleuquina 2 y este TNF-alfa, lo que ha demostrado es que con solo 4 inyecciones intratumorales es capaz de mejorar la supervivencia libre de recaída pasando de tenemos aquí con una hazard ratio de 0.59. Fíjense que estos son solo 4 inyecciones intratumorales con un perfil de toxicidad excelente y que además permitía a los pacientes hacer adyuvancia con inmunoterapia. Es decir, que es un tratamiento que podría ser, que se podría combinar con la inmunoterapia adyuvante. Interesante este estudio, que las vacunas intratumorales demostró que solo las 4 inyecciones intratumorales de interleuquina 2 y este TNF-alfa hacía respuestas patológicas completas en un 20% de los pacientes a expensas de una toxicidad súper bajitas. Este fármaco fue breakthrough por la FDA y está pendiente de aprobación. Esto la enfermedad localizada. Pero ¿qué pasa con la enfermedad metastásica? En la enfermedad metastásica teníamos lo que todo el mundo conoce, la inmunoterapia con anti-PD-1, anti-CTLA4, los datos maravillosos del ipilimumab, que hay un 20% de los pacientes que prácticamente cura. Tenemos los datos del nivolumab en monoterapia, pembrolizumab, datos muy buenos que han sentado el standard of care de nuestros pacientes. Es decir, hoy a todos nuestros pacientes los tratamos o bien con ipinivo, o bien con nivolumab, o bien con pembro, o en algunos casos con inhibidores de BRAF. ¿Qué hemos conseguido más o menos? Hemos ido aumentando el control de la enfermedad y aquí quédense más o menos con este 58% de respuesta que se obtiene con la combinación de ipinivo. Bien, la primera pregunta es ¿cuál es el valor del ipilimumab? Y esto viene porque hemos tenido quizá la publicación más importante que ha habido en el año 2024, es el New England, donde se hace la actualización de los 10 años de ipinivo en melanoma. Del ensayo clínico 067 que ven aquí, el New England, lo primero que se ve es que hay un impacto
cuando se controla la supervivencia libre de progresión, un poquito superior con ipi-nivo respecto a nivolumab. Recuerden que este estudio estaba diseñado solo para demostrar que ipi-nivo era mejor que ipilimumab o que nivolumab era mejor que ipilimumab, pero no se diseñó para demostrar que ipi-nivo era mejor que nivolumab. En todo caso, se ve un pequeño beneficio, como ven en las curvas, donde hay un poquito más de pacientes que se controlan con ipi-nivo respecto a nivolumab. ¿Qué pasa en la supervivencia global? Que a los 10 años lo que se ve es que hay un incremento de un 6% absoluto en supervivencia global con ipi-nivo versus el nivolumab. ¿Esto es importante? Bueno, no tenemos tiempo para debatirlo, pero en todo caso parece que es significativo porque aquellos pacientes que mantienen la respuesta se mantienen a nivel de supervivencia global y de supervivencia específica de melanoma. Súper interesante que de aquellos pacientes que son BRAF mutados es donde el beneficio o la diferencia o el delta que se ve con el ipi-nivo versus el nivolumab parece ser superior y además este beneficio se mantiene a los 10 años, que nos puede plantearnos cómo modificar nuestra estrategia para empezar el tratamiento del melanoma metastásico. Y quizá, en mi opinión, lo más importante del año 2024, si estabais todos dormidos os podéis despertar, es lo que voy a poner a partir de ahora, que es ¿qué ocurre con la gráfica de los pacientes que no han progresado a los 3 años? ¿Por qué es importante? Porque a los pacientes que no progresan a los 3 años, o con ipi-nivo, o con nivo, o con el ipi-monoterapia, los que no han progresado a los 3 años, estos pacientes, que aquí no se ve muy bien, es que no progresan. Los pacientes que no han progresado a los 3 años, las curvas se mantienen prácticamente planas a los 10 años. De tal forma que si uno ve en su consulta esta gráfica, lo que nos dice es que si alguien ha puesto ipi-nivo, le ha puesto nivo, le ha puesto ipi, y el paciente a los 3 años no ha progresado, si uno es muy valiente, como el doctor Zugazagoitia, le diría, venga usted dentro de 7 años que le voy a repetir el escáner. Yo lo sigo haciendo cada 3 meses. Pero esto es lo que nos dice, que el 90% de los pacientes no nos van a progresar a otros 7 años. ¿Qué ocurre? Que hay más pacientes tratados con ipi-nivo en esta gráfica que tratados con nivo o tratados con ipilimumab. Y a partir de aquí decidan ustedes qué tratamiento poner a los pacientes. ¿Qué ocurre? Los datos son muy buenos y entonces la pregunta es, ¿podemos mejorar los datos de ipi-nivo? Bien. Quizá una de las estrategias más interesantes que tenemos para plantear que seamos capaces de mejorar los tratamientos con ipi-nivo es el tratamiento con TILs. Se ha publicado un metaanálisis en Annals of Oncology donde vienen todos los estudios recogidos con TILs, que básicamente dicen un par de cosas interesantes. La primera, que hay una supervivencia global cercana a los 17 meses cuando se utilizan TILs y que la gran mayoría de los pacientes que responden a las TILs tienen respuestas muy duraderas. Y el segundo mensaje del metaanálisis, que aquellos pacientes que responden más y por lo tanto van a tener más respuestas duraderas son los pacientes que no han recibido tratamiento previo con nivolumab o pembrolizumab. De hecho, en ASCO se han presentado los datos de la cohorte de IOFCOM, la cohorte 1A, en pacientes que les daban pembrolizumab más TILs a pacientes que no habían recibido ningún tratamiento previo. Y en este estudio lo que se ha visto es una tasa de respuesta del 65%. Recuerden lo que les decía al principio del ipi-nivo de un 58%, aquí se consigue una tasa de respuesta de un 65% cuando se combinan las TILs con pembro en pacientes que no han recibido tratamiento. Y que es muy importante que cuando se ponen estos tratamientos y responden, la duración de la respuesta es realmente prolongada y pronunciada. Y lo que sí que se ha visto en estos estudios a la hora de analizar el TCR es que los pacientes que responden al tratamiento parece que tienen unos clones compartidos más parecidos entre las células T y las células tumorales. Así que recuerden que a priori la combinación del Ife-UCL, las TILs con pembrolizumab, tasa de respuesta del 65%, lo que estamos pendientes es de qué va a ocurrir con el fase 3 que está en abierto, que está ahora mismo incluyendo pacientes. Es un estudio en el que vamos bastante despacito porque tiene sus complejidades, pero es un fase 3, recuerden que está en marcha actualmente, donde se combina pembrolizumab más TILs versus pembrolizumab en primera línea de pacientes con melanoma metastásico. ¿Qué ocurre? Que teníamos TILs para intentar mejorar ipi-nivo, somos capaces de mejorar el ipi-nivo haciendo tripletes. Pues se han hecho tripletes con Bemucovi y Atezo, que fue un estudio relativamente negativo. Se ha intentado hacer Encovini con pembrolizumab.
y los últimos datos presentados en el año 2024 vienen de la mano del Nivo-RELA, ¿de acuerdo? El Relativity 0,48. ¿Qué ocurría en melanoma? Que tenemos los datos del Nivo-RELA frente a Nivolumab, que tiene una ventaja, aumenta la PFS de 10 a 4 meses y incrementa sin un incremento significativo en la supervivencia global. La sensación es que el Nivo-RELA, comparado con Ipi-Nivo, tiene la misma eficacia con un perfil de seguridad mejor. Y en este estudio, en el Relativity 0,48, presentado en ASCO, se ha combinado Nivo más el RELA más Ipilimumab, en este caso cada 8 semanas. Este estudio, fase 1, un único brazo, tasa de respuesta de un 60% de la combinación del triplete del Nivo, RELA más el Ipilimumab. De nuevo ven aquí la gráfica en este waterfall plot con muchos pacientes haciendo respuestas patológicas, o sea, respuestas completas o respuestas parciales muy importantes y una PFS del 52% a los 4 años, con una supervivencia a los 4 años del 75%. Interesante, parece que el perfil de toxicidad no es mucho más importante que lo que vemos con los datos de Ipi-Nivo en combinación. Resumen de este estudio: tasa de respuesta muy interesante, cercana al 60%, que sí que puede subir este threshold que veíamos del 55%, con una PFS de 48 meses, del 52% a los 48 meses. Y el último estudio que les quiero contar, secuenciación. Ha habido muchos estudios de secuenciación, el DREAMseq, el SecondBeat, qué hacer con pacientes. Se ha publicado un New England Evidence donde analiza el SecondBeat, pero para ver qué ocurre en función de la estrategia respecto a los pacientes en el sistema nervioso central cuando tienen mutaciones de BRAF. Es decir, me enfrento a un paciente con mutaciones de BRAF, que es mejor empezar con Encovini, hacer Ipi-Nivo o hacer Encovini seguido de Ipi-Nivo. Pues bien, lo que se presenta en este New England, publicado en el 2024, es, fíjense, en el brazo C, es que los pacientes que empiezan con Encovini 8 semanas seguido de Ipi-Nivo son los pacientes que mantienen más tiempo sin desarrollar metástasis cerebrales comparado con los pacientes que hacen o bien solo el Ipi-Nivo o el Encovini, aunque las tasas de supervivencia global son muy parecidas. Os iba a contar una historia para no dormir sobre la transferencia de las mitocondrias, de las células tumorales del melanoma a los linfocitos infiltrantes de tumor, pero tendrá que ser en el próximo clock porque me he comprometido a cumplir los tiempos. Así que las conclusiones son las siguientes, que obviamente la inmunoterapia neoadyuvante yo creo que ha venido para quedarse, yo creo que es casi ya nuestro estándar en un contexto donde creamos que un paciente se puede beneficiar. Creo que esto va a ir modificando si vamos a tener más tratamientos neoadyuvantes. Las terapias basadas en ARN mensajero, por la tolerancia y los buenos datos, van a venir también para quedarse y estamos viendo estudios no solo en melanoma, en cáncer de riñón, en vejiga, cabeza y cuello con estas vacunas de ARN mensajero. Las terapias celulares siguen avanzando. Tener un fase 3 en melanoma con TILs es brutal y esto quiere decir que si el estudio es positivo y tiene muchas posibilidades, tendremos una estrategia de terapia celular muy compleja para tratar a nuestros pacientes, especialmente en este caso para los lentiginosos acrales. La alternativa de las TILs probablemente se convierta en una estrategia muy, muy interesante. Y por último, microambiente tumoral clave en la respuesta a inmunoterapia y el metabolismo tumoral influye también en esta respuesta a inmunoterapia. Muchas gracias y en hora.